Bien, chicos, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda clase de física para preparación para el examen EAES. Bien, a ver, primero, antes de nada, voy a dejar de compartir un rato y voy a tomar la lista de participantes, ¿sí? Por favor. Galería, vamos a ver. Muy bien. Ya, entonces esperamos a ver si se va. Muy bien. Entonces, quisiera confirmar si se puede visualizar la presentación. El día de hoy vamos a abarcar la clase, el tema de vectores. Recordando, bueno, haciendo un pequeño recordatorio que habíamos visto en la anterior clase de física, habíamos visto que nosotros teníamos dos tipos de magnitudes, que eran las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Ya? Entonces, comenzando con un pequeño recordatorio, ya, ¿qué tenemos? Tipos de magnitudes. Las magnitudes escalares, recordemos que se caracterizaban porque para poderlas determinar, lo único que necesitábamos era el valor numérico y su correspondiente unidad. Era lo único que necesitábamos para poder comprender, para tener la información suficiente que necesitábamos saber. Entonces, dentro de esto de aquí de las magnitudes escalares, nosotros teníamos, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Teníamos el tiempo, teníamos la temperatura, longitud, la frecuencia, la rapidez, masa, volumen, densidad. Aquí hay algo que quiero que nosotros tengamos muy en claro, que la rapidez no es lo mismo que velocidad, ¿ya? La rapidez es una magnitud escalar, la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Ya? Muy bien. Eso dentro de las magnitudes escalares. En las magnitudes vectoriales, nosotros tenemos, son las magnitudes que además de tener un módulo o que era el valor numérico y su unidad, para poder tener una completa interpretación de las mismas, necesitamos también especificar su dirección y también el sentido, para que quede esa magnitud completamente determinada y nosotros poderla comprender completamente. ¿Ya? Entonces aquí dentro de esto tenemos lo que es el peso, tenemos la fuerza, el desplazamiento, la velocidad, aceleración, posición, campo eléctrico, tensión eléctrica o también conocida como voltaje. Bien, entonces nosotros también hablábamos que si era lo mismo lo que era recorrido que desplazamiento. ¿Ya? Recuerdan que nosotros hablamos de eso, de si era lo mismo recorrido y desplazamiento. ¿Y a qué conclusión llegamos? ¿Alguien puede ayudar tal vez? ¿Cuál fue la conclusión que llegamos entre el recorrido y el desplazamiento? ¿Eran iguales o no eran iguales? ¿Alguien? No, no eran No eran, iguales. no eran iguales, ¿no es cierto? Ya, a ver, déjenme solo cerrar esto de acá para ver si se envía desde aquí. Listo, listo. A ver, ya, cerramos esto aquí, después respondemos. Bien, entonces, no eran iguales, ¿no es cierto? Pues al momento de que nosotros hablábamos de recorrido, recordemos que en sí hacía referencia a toda la trayectoria que seguía el objeto o el cuerpo en movimiento, ¿no es cierto? Vamos a ponerle a ver. Muy bien. Si teníamos un objeto que estaba en el punto A y seguía un recorrido de esta forma. Venía, daba vueltas, vueltas, vueltas y llegaba a un punto final, el punto en donde se detiene, que era un punto B. Que era un punto B, ya que era un punto B, entonces, nosotros aquí diferenciábamos el recorrido y el desplazamiento. Recordemos que el recorrido hacía referencia a toda la trayectoria, el largo o la longitud que recorrió el objeto en movimiento. Mientras tanto que el desplazamiento hace referencia a la distancia existente en línea recta desde el punto en donde inició el movimiento hasta el punto en donde terminó el movimiento. Entonces aquí podemos visualizar que en este caso el desplazamiento es una línea recta que une el punto inicial con el punto final
mientras que la trayectoria o el recorrido, bueno, el recorrido en sí es la longitud que tiene toda la trayectoria. Y aquí podemos visualizar que la longitud de la trayectoria es mayor que el valor del desplazamiento. E incluso nosotros podríamos llegar a tener un desplazamiento de cero. ¿Cuándo ocurría eso? Cuando el punto de inicio y el punto final eran el mismo. ¿Ya? Muy bien, entonces. Eso de aquí nos ayudaba a diferenciar magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Bien, ahora, dentro de esto de aquí, ya adentrándonos en la física, tanto en lo que son vectores, bueno, en vectores no es mucho, pero también se trabaja, en vectores, después entrando a cinemática, lo que es electricidad, cargas eléctricas, magnetismo, la ley de la gravitación universal, etcétera. Ya vamos a ir manejándonos con números muy pequeños, ¿ya? Es decir, que ya son constantes específicas en donde sus factores son muy grandes y van a estar expresados en notación científica, que en la próxima clase de matemáticas veremos lo de la notación científica y todo eso. Pero entonces, nosotros tenemos el Sistema Internacional de Medidas, ¿ya? En el Sistema Internacional de Medidas, nosotros tenemos distintos prefijos para poder identificar a los múltiplos, los submúltiplos de cualquier unidad, ¿ya? Recuerden que tenemos unidades de longitud, tenemos unidades de masa, también tenemos intensidad luminosa, etc. Entonces, dentro de todo eso, nosotros recordemos que siempre hay los múltiplos y los submúltiplos. Por ejemplo, los múltiplos del metro, ¿cuáles son? Decámetro, hectómetro, kilómetro. Submúltiplos del metro, decímetro, centímetro, milímetro. ¿Ya? Pero no tanto los múltiplos como los submúltiplos llegan hasta ahí, pues también hay el megámetro, diámetro, terámetro, petámetro, etcétera. Entonces, llegamos hasta tener a un factor de multiplicar que es por 10 a la 24. ¿Ya? Y mismo en los submúltiplos no solo llega hasta mil, sino también llega a milímetros, micrómetro, nanómetro, picómetro, etc. Son mucho más pequeños. Entonces, en este caso, igualmente esta presentación ya la voy a subir a la carpeta del Drive, podemos aquí visualizar los distintos prefijos. A ver, ya tenemos los distintos prefijos, tanto para los múltiplos como para los submúltiplos. Entonces, el sin prefijo hace referencia a la unidad fundamental. Si fuera el metro, entonces el sin prefijo sería metro. Y a partir de ahí, entonces, nosotros tenemos los prefijos que son para los múltiplos. Deca, que está multiplicado por un factor de 10 a la 1, 10. Hecto, que tiene un factor de 10 al cuadrado, es decir, por 100. Kilo, que hace referencia a un factor de 1000. Y de aquí en adelante, mega, que se representa con la M mayúscula, ya a partir de megas. Mega significa que estamos representados con un valor de 1.000.000, ¿ya? Después tenemos giga, con la letra, es un factor de 10 a la 9, es decir, tenemos millones y millones, después tenemos el tera, representado con el símbolo T mayúscula, un factor de 10 a la 12, tenemos peta, está representado con la letra P mayúscula, y tiene un valor de 10 a la 15, hexa, un factor de 10 a la 18, y su símbolo es en mayúscula, zeta, que está con la letra mayúscula, un factor de 10 al 21, y iota, que está con una Y mayúscula y tiene un factor de 10 a la 24. Son sus equivalencias decimales, sus símbolos y el factor expresado en notación científica. ¿Ya? Muy bien. Esto en lo que son los prefijos para los múltiplos. Los múltiplos, asimismo, solo conocemos los mili, que si fuera en metros, por ejemplo, sería el milímetro. Entonces tenemos decímetros, bueno, deci, centimil. Deci, que significa que, bueno, está representado con la letra D, ¿ya? Tiene un factor de conversión de 10 a la menos 1, es decir, 0,1, lo que es 1 sobre 10. Centi, que tiene un factor de 10 a la menos 2, o lo que es lo mismo, 1 sobre 100. Mili, que está representado con una M minúscula,
y tiene un factor de conversión de 1 sobre 1000, o lo que es lo mismo, 10 a la menos 3. Tenemos micro, aquí es muy importante, si nosotros podemos observar, en los prefijos que son para los submúltiplos, toda la simbología de los prefijos para los submúltiplos, todos se encuentran directamente en minúsculas. Mientras tanto que para los múltiplos, las tres primeras múltiplos están en letras minúsculas. Y después de esas, todos comienzan con mayúsculas. En cambio, los submúltiplos todos están con minúsculas. Ahora, tenemos micro, que está representado por esta letra griega mu, ¿ya? Y tenemos que su factor de conversión es 10 a la menos 6, ¿ya? Es decir, sería 1 sobre 1.000.000. Tenemos nano, representado con la letra n, un factor de 10 a la menos 9. Pico, con la letra P minúscula, un factor de conversión de 10 a la menos 12. Femto, con la letra F minúscula, que su factor de conversión es 10 a la menos 15. Ato, que está representado con la A minúscula, ¿ya? Que está representado con la A minúscula y tiene un factor de conversión de 10 a la menos 18. Septo, que tiene letra Z minúscula, es menos 21. Y yocto, que está representado también con la letra Y, pero tiene un factor de conversión de 10 a la menos 24. ¿Ya? Entonces, esto dentro de los prefijos, pues el examen de los prefijos, y les menciono que ustedes lo relacionen con su simbología. Entonces recuerden que los múltiplos a partir de mega en 20 están representados con su simbología con letras mayúsculas, mientras tanto que todos los submúltiplos son con letras minúsculas. Bien. A ver, ahora, otro concepto que también nosotros necesitamos que esté completamente claro es el de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Antes de pasar aquí, ¿alguien tiene alguna idea de en qué consiste un ángulo complementario o ángulos suplementarios? ¿Algún aporte tal vez? ¿Alguien tal vez que tenga una idea de lo que hacemos referencia cuando hablamos de ángulos complementarios y ángulos suplementarios? ¿Alguien? ¿Nadie? Vamos chicos, díganme nomás, si se equivocan no hay ningún problema. Algo que recuerden en sí a qué hace referencia cuando hablamos de ángulos complementarios y de ángulos suplementarios. Bien, pues parece, bueno, pues parece que todavía no recordamos muy bien el concepto. Bien, entonces, para recordar, cuando nosotros tenemos ángulos complementarios o ángulos suplementarios, dos ángulos son complementarios, suma los ángulos nos da igual a 90 grados, es decir, a un esos dos conceptos son muy complementarios. Sus grados nos da igual a 180. Es dicho. Nosotros un ángulo de 90. Ya. A ver, chicos, denme entonces, a ver, un minuto, por favor. Ya, voy a parar un ratito la presentación. Muy bien, entonces continuamos. Ya, entonces quisiera confirmar si es que ahí sí me pueden escuchar bien. Sí, profe, sí se le escucha. Ya, muy bien, muchas gracias.
Disculpen, estaba un poco medio lejos de internet, entonces no llegó bien la señal. Bien, entonces estábamos hablando de los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Recordando que los complementarios se caracterizan, pues dos ángulos son complementarios si la suma de sus valores son igual a 90 grados, es decir, un ángulo recto. Mientras que son suplementarios si la suma de sus grados es igual a 180. Aquí teníamos, bueno, un gráfico de un ángulo de 90 grados, mientras tanto que un ángulo de 180 grados, o también conocido como ángulo llano. Muy bien. Entonces, con eso de aquí, para ver un ejemplo de esto de los ángulos complementarios, tenemos aquí, ¿qué nos dice? Determina el ángulo complementario a 30 grados. Como estamos hablando de un ángulo complementario, ¿ya? Significa que la suma del ángulo que nos están dando y el que nos piden encontrar debe ser igual a 90 grados. Entonces, directamente nosotros de forma mental ya podríamos determinar que el ángulo complementario es de 60 grados. Como sabemos, para que los ángulos sean complementarios, la suma de los mismos debe ser 90 grados. Por lo tanto, 90 grados debe ser igual a 30 más x, es decir, nuestro ángulo que estamos buscando. Si despejamos la incógnita, que es x, desde el ángulo buscado, nos quedaría que x es igual a 90 grados menos 30. Equivalen a los 60 grados. Por lo tanto, el ángulo complementario a 30 ha sido 60 grados. ¿Ya? Un ejercicio básico de encontrar ángulos complementarios. Ahora, por favor, ustedes, me podrían ayudar con el ejemplo número 2? ¿Cuál sería el valor del ángulo alfa en este caso? ¿53? 53 grados, exacto, ¿no es cierto? Pues si nosotros visualizamos aquí, voy a poner esto acá para que no me... Ya, muy bien. Pues si nosotros observamos, aquí nosotros tenemos un ángulo recto, ¿no es cierto? Un ángulo de 90 grados. Significa que el ángulo alfa y el ángulo beta son complementarios. Si el ángulo beta es 37 grados, es obvio y es lógico que el ángulo alfa debe ser un ángulo que sumado a los 37 nos dé un resultado de 90, que en este caso son los 53 grados que nos mencionó el compañero. Entonces, el ángulo alfa en este caso ha sido igual a 53 grados. Muy bien. ¿Puede explicar de nuevo, por favor? Ya, muy bien, no hay ningún problema, Renata. Bien, estábamos hablando de los ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿En qué se caracterizan los ángulos complementarios? Como nos dice aquí la definición, dos ángulos son considerados complementarios si la suma de sus grados, es decir, si sumamos ambos ángulos, el resultado final tiene que ser igual a un ángulo recto, es decir, 90 grados. Mientras que dos ángulos son considerados suplementarios si la suma de sus grados es igual a 180. ¿Ya? Son los dos conceptos de ángulos complementarios y suplementarios. Haciendo un ejemplo del ángulo complementario, nos dice, determina el ángulo complementario a 30 grados. De acuerdo a la definición, sabemos que los ángulos son complementarios si su suma es igual a 90. Si uno de los ángulos es 30 grados, nosotros ya mentalmente podemos determinar que para llegar a los 90 grados, el otro ángulo debe ser de 60 grados. Y que aquí, bueno, realizamos una explicación mediante una ecuación, que llegamos a la respuesta de que el ángulo complementario a 30 ha sido 60 grados. Y en el segundo ejemplo, nosotros tenemos un gráfico en donde nos dan un valor de un ángulo y nos piden que encontremos el ángulo faltante. Tenemos el ángulo beta y el ángulo alfa. Nos dicen que el ángulo beta tiene un valor de 37 grados, encuentre el ángulo alfa. Si podemos visualizar, tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90. Por lo tanto, alfa y beta son complementarios. Si beta es 37, ¿cuánto me falta o qué valor debe tener alfa para llegar a los 90? Que corresponde a la respuesta que nos mencionó el compañero de 53 grados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso fue lo que explicamos en este momento. ¿Alguna duda, Renata? Chicos, ¿alguien alguna duda en esta parte de ángulos complementarios y suplementarios?
No, profe, muchas gracias, ya entendí. Ya, muy bien, gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden nomás hacérmela. Si tengo que volver a repetir, no hay ningún problema. Otro concepto que nosotros necesitamos para los vectores son las razones trigonométricas. Y recordemos que las razones trigonométricas solo podían utilizarse en un triángulo muy especial, que era el triángulo rectángulo. Y cada uno de sus lados, bueno, llegaba a tener, es decir, llegan a tener nombres propios, ¿ya? Recordemos que el lado más largo del triángulo rectángulo se lo conoce como hipotenusa y tenemos dos catetos, que después pueden llegar a tomar el nombre de cateto opuesto o cateto adyacente, pero eso va a depender de la posición en donde se encuentre el ángulo, ¿ya? Cateto opuesto, pues, bien, adquiere este nombre, pues es el cateto que está opuesto al ángulo en cuestión. En este caso, si nosotros tenemos el ángulo alfa que se encuentra en el vértice A, el cateto opuesto va a ser el que esté al frente, esté opuesto al ángulo, que en este caso corresponde a este de aquí. Entonces, por eso tenemos este nombre de cateto opuesto. Cateto adyacente, el que está adyacente, el que está junto, que en este caso es el cateto de color azul. Y la hipotenusa, que esa no va a cambiar su nombre, siempre va a ser el lado más largo del triángulo. Dentro de esto de aquí, entonces, en el triángulo rectángulo, recordemos, siempre existen las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y también tenemos la cosecante, la secante y la cotangente. Pero las que más trabajamos y las que más necesitamos, ya las que más trabajamos y necesitamos en vectores, son las tres principales, seno, coseno y tangente. Recordando que el seno de un ángulo equivale al cociente entre el cateto opuesto y el valor de la hipotenusa, ¿ya? Entonces, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa, el coseno del ángulo, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, mientras que la tangente del ángulo es igual al cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Ya? Estas tres son las razones trigonométricas que más vamos a utilizar dentro de los vectores. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Bien, ¿alguna duda o de no proseguimos con la siguiente parte? Bien, parece que no. Entonces, esto dentro de las razones trigonométricas. Ahora, sí vamos a entrar entonces ya en lo que son los vectores. Los vectores, estaríamos hablando de las magnitudes vectoriales. Pues si ustedes recuerdan, tenemos que las magnitudes vectoriales eran, bueno, necesitan de un módulo y su unidad, dirección y sentido. Los vectores pueden expresarse en dos formas, que tenemos vectores en forma trigonométrica y vectores en la forma analítica o en componentes rectangulares que se las conoce. Ahora, los vectores en forma trigonométrica están expresados de la siguiente manera, ¿ya? Recuerden, un vector, bueno, en algunos libros siempre al vector lo subrayan con una letra negrita con más intensidad de color. En otros textos lo escriben como una letra con una flecha en la parte superior, ¿ya? Cualquiera de las dos nomenclaturas está correcta. Un vector expresado en la forma trigonométrica está formado de la siguiente estructura, ¿ya? Un vector A cualquiera está formado de, primero lo que vamos a tener es la magnitud, ¿ya? Es decir, cuánto. Puede ser 3 metros, 5 metros por segundo, etc. ¿Ya? Estaríamos hablando del módulo y su unidad. Entonces, el primer elemento que vamos a tener es su módulo y su unidad. Mientras que después nosotros vamos a tener el valor de un ángulo. Un ángulo alfa que yo puse, entonces, que va a ser un ángulo que va a estar medido desde el eje X positivo en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo. ¿Qué nos dicen? Graficar el vector A, que es igual a 3 metros y 60 grados. En módulo, es decir, en cantidad y unidad, va a tener 3 metros, ¿ya? Entonces, si nosotros podemos visualizar, desde el origen, que sería nuestro punto de inicio, va a tener ¿cuánto? Un valor de 3 metros. Aquí tenemos A igual a 3. Todo esto de aquí tiene un valor de 3 metros. Pero,
además de tener los 3 metros, ¿con qué inclinación tiene que estar? 60 grados. Pero el ángulo alfa que se coloca ahí, ¿desde dónde tenemos que medirlo? Desde el eje X positivo en sentido antihorario. Es decir, en contra de las manecillas del reloj. El eje X positivo es este de aquí. Entonces, desde aquí, en sentido antihorario, vamos a medir, en este caso, ¿cuántos grados? 60 grados. Aquí tenemos 60 grados. Y hemos graficado entonces nuestro vector que estaba expresado en forma trigonométrica. Recuerden, el vector en forma trigonométrica está formado por su módulo y unidad y por un ángulo. Este ángulo nos ayuda a dar la dirección y el sentido. ¿Ya? Muy bien. En este segundo ejemplo nos piden graficar el vector B que tiene de magnitud 2 metros y un ángulo de 135 grados. Entonces, tenemos aquí, ¿qué nos dice? B igual a 2, es decir, tenemos un vector de 2 metros, ¿ya? Podríamos decir de largo de 2 metros, pero va a tener una inclinación de ¿cuánto? De 135 grados. ¿Desde dónde se medía dicho ángulo? Desde el eje X positivo, en sentido antihorario. Entonces, desde aquí, nosotros medimos 135 grados hasta donde termine dicha medición. Ahí es donde se va a encontrar nuestro vector a graficar. ¿Ya? Muy bien, entonces. ¿Alguna pregunta sobre los vectores en forma trigonométrica? De cómo graficarlos. ¿Alguna pregunta antes de pasar? Porque es muy importante que tengamos claro esto de cómo graficarlos en forma trigonométrica. Incluso identificar en qué cuadrante está. Recuerden que tenemos 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En este caso, este primer vector está en el primer cuadrante. El vector de acá está en el segundo cuadrante y también pueden haber vectores en el tercer o cuarto cuadrante. Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar, por favor? ¿O estamos todo en claro? Chicos, ¿alguien alguna pregunta? Si no, aunque sea con el micro, digan, no, profe, no hay ninguna pregunta. No, profe. Ya. Creo que todos Gracias. entendieron. Gracias. Muy bien. Entonces, esto de aquí en los vectores en forma trigonométrica. Ahora, si yo les preguntara, ¿qué valor tendrá este ángulo de aquí? ¿Cuál será? A ver, alguien que me pueda ayudar. ¿Qué valor tendrá este ángulo beta de aquí? ¿Qué valor tendrá ese ángulo? Tal vez tenga unos 60 grados. Ya, pero podemos nosotros calcularle de forma exacta. 65 grados. A ver, aquí tenemos, nos dicen, a ver, nos dicen 65 grados. Ya, ¿alguien tiene algún otro valor? Bueno, delante la compañera nos dijo 60 grados. ¿Alguien más tiene algún otro valor que puede tener ese ángulo beta? No, disculpe, 45. 45. Ya, Justo iba a 40. decir yo también eso, justo iba a Ya, decir. ya, muy bien, gracias. Bien, chicos. En realidad, como mencionaron, tenemos el dicho ángulo beta tiene un valor de 45. Ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar el valor del ángulo beta? Si nosotros nos fijamos, ¿ya? Si nosotros nos fijamos, estamos teniendo ¿qué tipo de ángulo? Un ángulo de 180 grados en total, ¿no es cierto? Es decir, un ángulo llano. Si nosotros conocemos este primer ángulo de aquí, ¿ya? Y nos piden encontrar este segundo ángulo, el ángulo beta y este ángulo alfa con el que nosotros disponemos, ¿son ángulos complementarios o suplementarios? Suplementarios. Suplementarios, ¿no es cierto? Porque la suma de sus ángulos va a ser 180. Entonces, 135 más este ángulo beta nos tiene que dar al final un valor de 180 grados. Por lo tanto, para encontrar el valor de beta, ya es igual a restar los 180 grados menos los 135. ¿Ya?
menos los 135, que nos da igual a 45 grados. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué valor tendrá este ángulo de aquí? ¿Cuál será? ¿Qué valor tendrá el ángulo gamma? ¿Qué valor tendrá el ángulo gamma? ¿45? 45 mismo. Ya nos dicen que tiene 45 mismo, ¿no es cierto? Ya, muy bien. La respuesta es que gamma sí tiene 45 grados. ¿Cómo nosotros podemos obtener dicho valor? Existen dos formas. Si nosotros ya conocemos el ángulo beta, que es 45 grados, el ángulo gamma, si nosotros nos fijamos, está formando con el ángulo beta 90 grados. Por lo tanto, beta más qué valor nos va a dar igual a 90. Si aquí es 45, necesitamos otros 45 para que nos dé los 90 grados. Por lo tanto, gamma va a ser 45 grados. Es decir, que beta y gamma son ángulos complementarios. Primera forma de obtener. Segunda, si nosotros observamos aquí tenemos un ángulo de 135 grados. Mientras que nosotros ya hemos pasado de un primer cuadrante. Y el primer cuadrante, ¿cuántos grados tiene? Es un ángulo recto, 90. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos encontrar el ángulo gamma, nos da igual a restar el ángulo alfa, que eran los 135, menos los 90 grados que teníamos del primer cuadrante, y obtendríamos el ángulo gamma, que equivalen a 45 grados. ¿Ya? Podemos hacer cualquiera de los dos. ¿Alguna pregunta en esto de aquí? Chicos, ¿alguna pregunta? Si no, proseguimos con la siguiente parte. Bien, parece que no. Entonces vamos con la siguiente. Ahora vamos a hablar de las componentes rectangulares de un vector. Recuerdan que yo en un inicio mencionaba que teníamos dos formas de expresar un vector. La primera era en su forma trigonométrica que vimos anteriormente, que se utiliza su módulo, su unidad y su ángulo, que va a ser tanto de dirección y de sentido. Pero también nosotros podemos expresarla de forma analítica, es decir, con sus componentes rectangulares. Pero lo primero a tomar en cuenta es saber expresar un vector, saber encontrar las componentes rectangulares de un vector. ¿Y cómo sabemos entonces estas componentes? Lo primero es graficar nuestro vector que nos dé, ¿ya? Nosotros pasamos de la forma trigonométrica a la forma analítica, ¿ya? Entonces, para ello nosotros vamos a necesitar la magnitud de un vector, la magnitud del vector, es decir, su módulo, ¿ya? Y también vamos a necesitar un ángulo, ¿ya? Un ángulo, que ojo, puede ser medido, puede ser este ángulo de aquí que está medido desde el eje X positivo, o también puede ser este ángulo que está medido desde el eje Y positivo, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso aquí de las razones trigonométricas, ¿ya? Muy bien. Una vez que nosotros tenemos ya nuestro vector graficado, que en este caso es nuestro vector A, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es formar un triángulo rectángulo, ¿ya? Con este vector y uno de los ejes coordenados, ¿ya? Si ustedes se fijan, y también va a depender del ángulo con el que nosotros contemos. Si tenemos este ángulo θ que está medido desde el eje X positivo, entonces las componentes, la encuentre sobre el eje X va a ser la componente en X. Y la que se encuentre vertical, es decir, paralela al eje Y, va a ser la componente en Y. Muy bien. Entonces, nosotros formamos un triángulo rectángulo con nuestro vector y sus componentes. Componente en X, componente en Y. Si nosotros tuviéramos este ángulo. Si nosotros contáramos con este ángulo de acá, en cambio las componentes, ¿cómo serían? Tendríamos componente en Y, recuerden que porque está en el ángulo Y, en el eje Y, componente en Y, componente en X. Ya, muy bien, componente en Y, componente en X. Entonces, primer paso para encontrar las componentes rectangulares de un vector es
formar un triángulo rectángulo con el vector original y sus componentes en X y en Y, como tenemos en esta figura. Ahora, aquí, bueno, en esta imagen ya nos dicen que la componente en X es igual a coseno de teta y la de Y es a seno de teta. Pero ¿de dónde salen estos valores? ¿Ya? Entonces es importante que sepamos de dónde salen. De las razones trigonométricas. Muy bien. Si el ángulo que nosotros contamos es este ángulo teta, tenemos que buscar qué razón trigonométrica relaciona a una de las componentes que nosotros necesitamos encontrar y la magnitud de su vector. Que recuerden que la magnitud es el largo del vector, que llegaría a ser la hipotenusa. Entonces, en este caso, si queremos encontrar la componente en Y, hacemos uso de el seno. Seno de teta era igual a qué cateto será igual. Cateto opuesto, que en este caso llega a ser A sub Y, la componente en Y, dividido para la hipotenusa, que la hipotenusa estamos hablando del módulo del vector, es sobre A. Como nosotros queremos encontrar el valor de A sub Y, despejamos. Por lo tanto, la magnitud A que está dividiendo pasa a multiplicar. Y A sub Y es igual a A multiplicado por el seno de teta. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Componente en Y es igual a A por el seno de teta. Componente en Y. Componente en X. ¿Ya? Componente en X. Entonces necesitamos algo que relacione la componente en X con la magnitud, con la hipotenusa, ¿no es cierto? Que es la magnitud del vector. ¿Qué cateto es este de aquí, la componente en X? Es el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? El coseno. Coseno de teta es igual a cateto adyacente, que en este caso es A sub X. A sub X dividido para hipotenusa, que la hipotenusa tiene un valor de A, es decir, la magnitud del vector. Despejamos A sub X, ¿ya? Despejamos A sub X de aquí y el A que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y tenemos A por coseno de teta. ¿Ya? Muy bien, chicos, denme solo un minutito, por favor, ¿ya? Vamos así. Muy bien. Muy bien. Entonces, veíamos que despejamos la componente en X, ¿ya? Por lo tanto, A que está dividiendo pasa a multiplicar y la componente en X es A por coseno de teta. Bien, entonces, con esto de aquí hemos encontrado la componente en X del vector. Ahora, ojo que esto solo ocurre cuando en este caso tenemos este ángulo teta. Va a depender mucho de la posición del ángulo. Pues, ¿qué nos dice aquí esta nota? Las ecuaciones para encontrar las componentes rectangulares de un vector pueden variar de acuerdo al ángulo del cual se dispone en el vector, como en el siguiente caso. Disculpe. Bien. Tenemos en este caso un ángulo B. Ya vamos a encontrar de otro ángulo, un ángulo B, que tiene un ángulo alfa. Nosotros nos fijamos, tenemos este ángulo alfa. Vamos entonces a encontrar sus componentes rectangulares. Para ello, vamos a formar el triángulo rectángulo. ¿Ya? En este caso, como el ángulo está en esta parte, estaríamos formando componente en Y, componente en X. Componente en Y que está de color amarillo y componente en X que está de color azul. Bien. Ahora, en este caso vamos a encontrar las componentes rectangulares del vector B y disponemos de un ángulo alfa. Por lo tanto, sus componentes van a estar dados por. Nosotros tenemos que el vector mide B y queremos encontrar primerito Bx. ¿Qué razón trigonométrica relaciona este cateto con la hipotenusa del triángulo que se nos formó? En este caso, si ustedes recuerdan anteriormente, veíamos que para la componente que relacionaba con X era coseno. Pero en este caso, ¿qué razón trigonométrica está relacionado con el ángulo alfa? La razón seno. Entonces, sí vemos que
De acuerdo a la posición o depende del ángulo con el que nosotros contemos, para encontrar sus componentes pueden cambiar, ¿ya? Entonces, seno de alfa es igual a cateto opuesto, que es la componente en X, sobre la hipotenusa, que es la magnitud de B. Entonces tenemos Bx sobre B. Si despejamos la componente en X, Bx es igual. B que está dividiendo pasa a multiplicar, es B por seno de alfa. Mientras tanto que la componente en Y, en este caso ya no se utiliza seno, sino utilizamos coseno. Coseno de alfa es cateto adyacente, que en este caso es la componente en Y, dividido por la hipotenusa, que es B. Despejamos la componente en Y, nos da BY es igual. B que está dividiendo pasa a multiplicar, B por coseno de alfa. Y que cambiaron sus componentes. Acá teníamos que AX era A coseno de teta, A seno de teta. Acá tenemos que la componente en X es B seno de alfa, B coseno de alfa es la componente en Y. Entonces siempre va a depender de qué, de la posición del ángulo. ¿Por qué ahora? En cambio, si nosotros tuviéramos el ángulo en esta parte de acá, ya tuviéramos este ángulo gamma, el triángulo que se nos forma en cambio es diferente, ¿no es cierto? El triángulo que se nos va a formar es este de acá. Entonces, acá tendríamos la componente en X, ¿ya? Y aquí tenemos la componente en Y, perdón, es B, ¿no es cierto? BY, ¿ya? Y aquí tenemos la componente en X. Ya, entonces aquí tenemos BX. Ahora, que al final van a llegar a tener los mismos valores, sí, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros de aquí tenemos esto de aquí, ¿qué nos diría? Bx, en este caso, ahí sí estaríamos relacionando lo que sería B por coseno de gamma, B por coseno de gamma, ¿ya? Y BY, que es igual a B por seno de gamma. Ahora, a pesar de que, bueno, aquí utilicemos distintas razones trigonométricas de las que tenemos acá, al final el valor de Bx y de By van a llegar a ser los mismos, ¿ya? Solo que las fórmulas pueden cambiar debido a la posición que se encuentre, que en Y, siempre va a ser el mismo valor. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ya, muy bien, gracias. Entonces, ninguna pregunta en este aquí. Ya, entonces, ahora, es muy importante, si ustedes se fijan, cuando nosotros encontramos las componentes o graficamos las componentes, siempre las vamos a graficar con una flecha, ¿no es cierto? Y es muy importante esta flecha para después poder expresar el vector en forma analítica, es decir, con sus componentes rectangulares. Pues las flechas nos van a dar el sentido que va a tener la componente. Por ejemplo, en este caso, la componente en X está en qué sentido? Positivo en X. Entonces va a ser la componente en X positiva. Y la componente Y, como estamos en dirección, en sentido positivo, también va a ser positivo. Entonces ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero antes de esto, vamos a ver. Determinamos, es un ejercicio. Vamos que dado este siguiente vector, el vector C, que tiene de magnitud 15 metros y un ángulo de 245 grados, vamos a determinar sus componentes rectangulares. Solo el valor de sus componentes rectangulares. ¿Ya? Entonces procedamos, por favor.
Recuerden que para poder encontrar las componentes rectangulares siempre es muy importante graficar, aunque sea de forma aproximada, el vector. ¿Ya? Más o menos para podernos dar, porque si trabajamos solo directamente con 245 grados, no nos podemos confundir. Entonces es muy importante graficar primero el vector y ver qué ángulos podríamos utilizar, a cuáles se pueden reducir, etcétera. Por si ustedes recuerdan, en un triángulo rectángulo siempre tenemos un ángulo de 90 y otros dos ángulos agudos. Nunca vamos a tener un ángulo que va a ser mayor a 90 grados. Digamos, tenemos 3 minutos más para encontrar sus componentes. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela o también escribir por el chat. Si ya lo terminaron, por favor me escriben en el chat o pueden meter el micrófono y decir sí, profe, ya acabé, o no, profe, me confundí en una parte. Ya, no hay ningún problema, ya, por favor. Muy bien, veamos. ¿Pudimos encontrar las componentes rectangulares? Sí, digan sí, no, no hay ningún problema, ¿ya? Por favor, quisiera confirmar eso. ¿Pudimos sacar sus componentes? Yo no. Ya, Pedro, no hay ningún problema. Ya lo vamos a explicar aquí. Alguien que haya podido sacarle o tuvieran dificultades, díganme nomás, no hay ningún problema, no hay por qué decir no, y ahora puede ser que yo no pude y otros sí, pues no hay ningún problema. Si no pudieron, digan, no, profe, no pude, estaba muy difícil o me confundí en eso de aquí, igualmente lo vamos a resolver aquí. Ya, o escríbanlo por el chat, si de repente les da medio un poco de recelo hablar por el micrófono, no hay ningún problema. Ya pueden escribir por el chat, no, profe, no pude, o profe, sí pude. Bien. Profe, yo no En pude este- encontrar. Ya, muy bien, ya, no hay ningún problema. Entonces, vamos a revisar. Ay, Dios, ¿qué está pasando con eso? Vamos a ver. Entonces,
como yo les mencioné, es muy importante graficar primero al vector, ¿no es cierto? Entonces, vamos a graficar al vector. Ya. Puede ser de forma aproximada, ¿ya? No hay necesidad de que el vector sea exactamente de longitud 15. Ya sabemos que su longitud va a ser 15, pero nosotros lo que necesitamos ahorita es más o menos podernos posicionar para formar nuestro triángulo rectángulo y de ahí nosotros encontrar las componentes. Bien. Nos dicen primerito que el vector va a tener un módulo de 15 metros, entonces sabemos que el largo del vector va a ser de 15, ¿no es cierto? Sabemos que va a ser de 15. Pero nosotros necesitamos medir este ángulo, 245 grados. ¿Y desde dónde empezábamos a medir el ángulo? A ver, ¿alguien se acuerda desde dónde debíamos empezar a medir el ángulo? ¿Desde dónde debíamos empezar a medir? Desde el eje X positivo, ¿no es cierto? Es decir, desde aquí. Medimos 245 grados. Pues vamos a ver. Desde aquí hasta acá, ¿cuántos grados hay? A ver, vamos conmigo. Desde aquí hasta acá, ¿cuántos grados hemos caminado? A ver. 90. 90. ¿No es cierto? Ya, pero nosotros no necesitamos 90, necesitamos 245. Ahora, si caminamos de aquí a acá, ¿cuánto hemos caminado entonces ahora en total? 180. 180. 180, pero necesitamos 245. ¿Cuánto más tengo que caminar? Si yo camino hasta acá, ojo, si yo camino ahora hasta acá, ¿cuántos grados habré caminado? 270. 270, entonces ya me fui pasando, ¿no es cierto? Ya me fui pasando, entonces no es tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces no ha sido tanto. Entonces, es menos, ¿no es cierto? Porque yo me fui pasando. Puede ser más o menos hasta aquí, ¿no es cierto? Ya puede ser hasta aquí. Entonces, ahora, nosotros sabemos que aquí, ya que puede ser cualquier largo, ya aquí está nuestro vector, que tiene de magnitud, tiene de módulo 15, ¿ya? Y tiene un ángulo de 245 grados. Pero ahora, si nosotros recordamos con lo que teníamos acá, nosotros solo podemos trabajar con ¿qué? Con ángulos pequeños, ¿no es cierto? Y necesitamos que se formen un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Necesitamos que se forme un triángulo rectángulo. En este caso de aquí, con todo este ángulo gigantesco de aquí, no puedo formar mi triángulo, ¿no es cierto? Pero, ¿con qué ángulo yo sí puedo formar mi triángulo rectángulo? Con el pequeño ángulo que va desde aquí hasta acá. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, con esto de aquí, yo puedo formar mi triángulo rectángulo. ¿Y qué voy a tener? Como este va a ser mi ángulo, voy a tener la componente en Y. Recuerden, la componente en Y siempre es paralela al eje Y. Y siempre parte desde el eje X, ojo. Siempre parte desde el eje X en dirección al vector. ¿Ya? Y mientras tanto que la componente en X siempre parte desde el origen en dirección hacia la punta del vector, que sería esto de aquí y esto de aquí. Entonces tenemos la componente, como es el vector C, entonces esto sería la componente en Y, ojo, y la componente en X, ¿no es cierto? Ahora, como mencioné, no podemos trabajar con este ángulo completamente grande, pero sí puedo trabajar con este ángulo pequeño que se formó entre esta posición y mi vector. Es decir, entre los 180 grados y los 245. ¿Cómo podría yo encontrar el valor de este ángulo de aquí? A ver, ¿alguien me podría decir el valor de este ángulo o cómo podría yo encontrar el valor de ese ángulo? Tal vez restándole los 245 a los 180. Exactamente. 245 menos 180, ¿no es cierto? 245 es justo hasta aquí. Si restamos este ángulo de acá, que son 180, vamos a tener como resultante este pequeño ángulo que es el que estamos necesitando. Entonces,
Vamos, por ejemplo, a llamarle un ángulo con cualquier letra. Vamos a llamarle ángulo alfa. Muy bien, entonces, el ángulo alfa ha sido igual a 245 menos 180. 180. Muy bien, entonces, 245 menos 180, ¿cuánto nos da? 65. 65. Entonces, el ángulo alfa, este pequeño ángulo que se formó aquí, para poder encontrar nuestros componentes, tiene un valor de 65 grados. Ahora, pues ahora sí vamos a ver entonces ahora qué razones trigonométricas están relacionando para poder encontrar nuestras componentes. Fijemos, tenemos el valor de nuestra hipotenusa, que es el largo, el módulo del vector. Si yo quiero encontrar la componente en X, ¿qué razón trigonométrica tendré que utilizar? A ver. El coseno. Coseno, ¿no es cierto? Porque aquí la componente en X, en el eje X, es un cateto adyacente de nuestro ángulo. Entonces vamos a utilizar coseno. Entonces, coseno de alfa es igual a la componente en X, cateto adyacente, ¿no es cierto? Que en este caso es la componente en X, sobre la hipotenusa, que es el módulo de nuestro vector, es decir, sobre C. Despejando esto de acá, ¿qué nos queda? Componente en X es igual a C por el coseno de alfa. Ya, siempre va a depender de eso de aquí. Ahora sí empezamos a sustituir los datos. ¿Cuánto vale C? Es decir, ¿cuánto vale el módulo del vector? 15, ¿no es cierto? Entonces sería 15 por el coseno de alfa. ¿Cuánto valía nuestro ángulo alfa en este caso? 65 grados. Muy bien. Entonces aquí sí vamos a hacer uso de nuestras calculadoras. Alguien que me diga, por favor, ¿a qué equivale 15 multiplicado por el coseno de 65? Yo tengo 6.33. Ya, muy bien, gracias. 6.33. Entonces, la componente en X de nuestro vector, ahorita solo estamos hablando del valor de la componente, ¿ya? Ha sido de 6,33. Estaríamos hablando de la magnitud de la componente, ¿ya? Es decir, del módulo, de cuánto vale la componente. Ya, después, al momento de expresarla en forma analítica, trabajaremos con el signo. Entonces, en ese momento, la componente en X ha tenido un valor de 6,33. Y ahora, ¿qué razón trigonométrica tendría que utilizar para encontrar la componente en Y? El seno. Ya, exactamente. Muy bien, chicos. El seno, ¿no es cierto? Seno de alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso es nuestra componente en Y. Componente en Y sobre su hipotenusa, que es la magnitud de nuestro vector. Si despejamos de aquí, la componente en Y es igual a C por el seno de alfa. Seno de alfa. Sustituimos los datos. ¿Cuánto valía la C, que es la magnitud de 15? Multiplicado por el seno de alfa. ¿Cuánto era alfa? 65. Pues, ¿cuánto nos da 15 por el seno de 65? ¿Qué valor nos da? 13.59. Ya, 11.59. Muy bien. 13.59. Ah, ya, 13. Ya, muy bien. 13. Listo. 13.59. Entonces, en este momento ahorita solo tenemos los valores numéricos. Y es importante entonces que nosotros sepamos encontrar estas componentes, pues después las vamos a necesitar para expresar nuestro vector en forma analítica. Ya, porque el vector en forma analítica se necesitan de las componentes rectangulares del vector. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta bueno, en este caso sobre este ejercicio de aquí? ¿Aclaramos algunas dudas en las partes que tuvieran dificultades para encontrar las componentes? Díganme, chicos, ¿estamos claros? ¿Alguna duda por ahí medio? Todavía están un poco confundidos. Díganme nomás en qué parte se confundieron y yo la vuelvo a repetir.
Chicos, si alguien o todo está claro. Díganme nada más, chicos, sin miedo. Ya, como veo que nadie menciona nada, entonces consideraré entonces que estamos claros con esto de aquí. Recuerden que no siempre vamos a trabajar con este ángulo de aquí, podemos ir encontrando los ángulos más pequeños para ir encontrando sus componentes. Ahora, a ver. Entonces ahora sí vamos a expresar el vector en forma analítica. ¿Ya? Para poder expresar el vector en forma analítica, ahora ya se va a hacer uso de las componentes rectangulares que nosotros sacamos anteriormente y también de unos vectores unitarios que ahora ya aparecen en esta de aquí, que son los vectores unitarios I y el vector unitario J. Ahora, el vector unitario I va a ir acompañando a todo lo que esté en dirección del eje X. ¿Ya? Y el vector J, bueno, aquí parece como que si fuera una J minúscula, es una J minúscula, ya no es mayúscula, es minúscula, ya. Y todo lo que acompaña el vector unitario J, ya va a estar en dirección del eje Y. Ahora, además de esto de aquí, se tiene que tomar en cuenta ahora sí el sentido en el que estén las componentes. Por eso es importante graficarles como flechas, ¿ya? Para determinar si esa componente está en sentido positivo o está en sentido negativo. Ya, entonces por eso es importante y acá también graficarle en forma de flechas a sus componentes. Ahora, entonces, para nosotros poder expresar a nuestro vector en forma analítica, bueno, nos darían un vector en forma trigonométrica, ¿no es cierto? Nos darían un vector con su módulo y su ángulo. Entonces, para expresar dicho vector en forma trigonométrica y pasarlo a forma analítica, seguimos los siguientes pasos. Primerito, graficar, ¿no es cierto? Graficar el vector y además encontrar las componentes rectangulares del vector. ¿Ya? Es decir, encontrar la componente en X y la componente en Y. ¿Ya? Recordando en ese caso, si tenemos aquí el ángulo, si nosotros nos fijamos, tenemos este ángulo de aquí, graficamos las componentes. Vamos a ver, componente en X, que es horizontal, componente en Y, que es vertical. Ahora, encontramos entonces las componentes. Para la componente en X, en este caso, como conocemos este ángulo de aquí, utilizamos la razón coseno, ¿no es cierto? Coseno que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que una vez despejado nos da igual a por el coseno de teta. ¿Cuánto tiene de magnitud nuestro vector? 3. Entonces sería 3 multiplicado por el coseno de nuestro ángulo. ¿Cuál es nuestro ángulo en este caso? 60. Entonces sería 3 multiplicado por el coseno de 60, que es igual a 1,5. Entonces, en valor numérico, la componente en el eje X tiene un valor de 1,5. Lo mismo procedemos para encontrar ahora el valor de la componente rectangular en Y. En este caso, la razón trigonométrica que tenemos que utilizar es seno. Seno de 60 es igual a cateto opuesto, que es A sub Y, sobre la magnitud que es A, que es la hipotenusa. Despejamos la componente y nos queda que es igual a A por seno de teta. A, que tiene un valor de 3, que es la magnitud, multiplicado por el seno del ángulo, seno de 60, que nos da igual a 2,598. Entonces, el primer paso, graficar y encontrar las componentes rectangulares del vector. Hasta aquí, ¿estamos claros con eso de aquí? ¿Sí? Díganme nomás, chicos, por favor. Necesito saber si estamos quedando claros y si no, volvemos a repetir. Lo importante es que no se queden confundidos o con dudas. Por favor, hasta aquí, ¿estamos claros? Sí, profe. Ya, muy bien, gracias. Entonces, ahora, a ver, acá tenemos un chat. Ya, muy bien, Pedro. Entonces, vamos a repetir. Ya, muy bien. Recordemos, para expresar el vector en forma analítica, lo primerito que necesitamos es las componentes rectangulares, ¿ya? Y para encontrar las componentes rectangulares, necesitamos primero graficar el vector. En este caso, yo ya les estoy dando, bueno, el vector graficado, ¿no es cierto? Les estoy dando que el vector tiene una magnitud de 3 y tiene un ángulo de 60, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos un ángulo de 60 y tenemos que el vector tiene de módulo de magnitud 3. El primer paso, entonces, para encontrar las componentes rectangulares, si ustedes recuerdan acá, ¿qué teníamos que hacer?
graficar las componentes, ¿no es cierto? Formar el triángulo rectángulo entre el vector y sus componentes rectangulares. Entonces, en este caso, eso es lo que estamos haciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Recuerden, componente en X siempre va a estar sobre el eje X. ¿Y en qué dirección? En dirección del vector, pero siguiendo el eje X, partiendo desde el origen. Partimos desde el origen, siguiendo la dirección del eje X, justo hasta donde termine el vector. Y de ahí, esa sería la componente en X. Y después graficamos la componente en Y, que va a ser vertical. Y va a ser así mismo, desde el final de la componente en X, seguimos en línea recta hasta el final del vector. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a llegar a formar un triángulo rectángulo con el vector. ¿Para qué? Entonces, para de aquí nosotros utilizar las razones trigonométricas de acuerdo al ángulo con el cual dispongamos y encontrar las componentes. En este caso, entonces, recuerden, la horizontal, componente en X. Vertical, componente en Y. Una vez de que ya hemos graficado, vamos a encontrar estos valores. ¿Cómo los encontramos? Vamos a ver. Veamos, la componente en X. La componente en X, en este caso, llega a ser el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica entonces relaciona al cateto adyacente y a la hipotenusa? En este caso es el coseno, ¿no es cierto? Porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, nuestro cateto adyacente se llama A sub X. Ya, siempre se forma exactamente, Pedro. Siempre se forma un triángulo rectángulo. Si nosotros podemos visualizar, aquí se forma un triángulo rectángulo. En el anterior, también se formó aquí, mire, un triángulo rectángulo. ¿Ve? Un triángulo rectángulo. En este caso de acá, también se forma un triángulo rectángulo. ¿Ya? Y en este de acá, si nosotros nos fijamos, también se forma un triángulo rectángulo. Siempre se debe formar un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, con eso de aquí, si nosotros relacionamos coseno, coseno es igual a cateto adyacente, que es A sub X, sobre hipotenusa, que es 3. Entonces, nosotros tenemos que coseno, en este caso, ¿de qué ángulo? De 60, ya, es igual a cateto adyacente, que ¿cómo se llama en este caso? A sub X, que es la componente en X. Dividida para la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El módulo del vector. Sobre A. Despejamos A sub X, porque queremos despejar A sub X, porque queremos encontrar ese valor. A que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué nos queda? A por el coseno de 60. Que es lo que nosotros teníamos acá. A por coseno de teta, que bueno, en este caso el ángulo teta es este valor de 60 grados. Entonces sería A, ¿cuánto es el módulo? 3 por coseno de 60, que nos da igual a 1,5. De ahí es de donde sacamos la componente en X. Y para la componente en Y, asimismo, analizamos qué razón trigonométrica de acuerdo a la posición del ángulo. Vamos a ver, la componente en Y es el cateto opuesto del ángulo. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto? Ah, el seno. Entonces, seno de 60 es igual a cateto adyacente A sub Y sobre la hipotenusa, que es A. Despejamos A sub Y, le enviamos al otro lado, que va a llegar multiplicando. ¿Y qué nos queda? A sub Y es igual a A por el seno del ángulo. Sustituimos los datos. A, que es el módulo, que sería 3 por seno de teta, seno del ángulo. ¿Cuánto es en este caso? 60. 3 por el seno de 60 es igual a 2,598. Ahora, ojo, algo antes de pasar de este punto de aquí. En sus calculadoras, revisen, ¿ya? Que sus calculadoras estén en el modo degree o en el modo de grados. Porque en las calculadoras nosotros podemos ponerles en modo de grados o en modo de radianes. Y si la calculadora está en modo de radianes y nosotros aquí estamos trabajando con grados hexagesimales, el valor no nos va a coincidir y va a salir otro valor. ¿Ya? Entonces es muy importante que su calculadora esté en modo degree o en modo de grados. Y ahora, ¿cómo sabemos que está en modo degree? ¿Ya? Nosotros nos fijamos en la parte superior de nuestra calculadora, debe estar un pequeño cuadrito con una letra D. ¿Ya? Eso significa que nuestra calculadora está en degrees, en grados. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos si nuestra calculadora está en radianes y tenemos que cambiarla? En la parte superior, en vez de estar la letra D, va a estar la letra R. ¿Ya?
Eso de ahí es muy importante cuando nosotros trabajamos con las razones trigonométricas, ¿ya? Porque si es que está en radianes, no vamos a obtener este valor de aquí, 1,5, vamos a obtener otro valor. Entonces es muy importante tener en cuenta que si estamos trabajando en grados, nuestra calculadora esté en grados. Si estamos trabajando en radianes, la calculadora tiene que estar en radianes. Bien. Pedro, ¿quedamos claros con esta parte de aquí de las componentes? Por favor, quisiera confirmar. Sí, escribe en el chat, no hay ningún problema. Sí, sí, que ya, Ya, muy bien, gracias. ya le entendí. Ya, muy bien. No, no hay Muchas ningún gracias. problema. Si de repente se pierden por ahí, me lo hacen saber, yo vuelvo con todo gusto a repetir. Lo importante es que les quede claro para ustedes. Bien, entonces, con eso de aquí, entonces, primerito que nos decía, graficar y encontrar las componentes rectangulares del vector. Ya hemos encontrado las componentes rectangulares, ¿no es cierto? Ahora, el segundo paso es ya expresar el vector en su forma analítica. ¿Y cómo expresamos? En ese caso vamos a hacer uso del sentido que tenían nuestras flechas al momento de que nosotros graficamos las componentes. ¿Qué sentido está teniendo nuestra componente en X? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Hacia el E, hacia el eje X, en dirección positiva o en dirección negativa? A ver. ¿En qué dirección está yéndose en nuestro caso, aquí en este caso, nuestra componente en X? ¿En qué sentido? ¿Positivo o negativo? A ver, ¿en qué sentido? Veamos, la flecha hacia dónde está apuntando. En este sentido. Y hacia acá, ¿qué sentido es? ¿Positivo o negativo? Positiva. Positivo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso podemos observar que la componente en X, a ver, aquí tenemos un mensaje, dice positivo, muy bien, Pedro, gracias. Entonces, estamos hablando de que la componente en X está en sentido positivo, ¿no es cierto? Y la componente en Y, en este caso también, ¿en qué sentido está? También está en sentido positivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, ahora, por lo tanto, al momento de que vamos a expresar nuestro vector en forma analítica, va a ser igual a ¿qué? A la componente rectangular, ¿ya? A la componente rectangular en X acompañado del vector Y. ¿Por qué acompañado del vector Y? ¿Qué decíamos? Que el vector Y siempre va a acompañar a lo que esté en dirección del eje X. Por lo tanto, la componente en X, ¿en qué dirección está? En el eje X, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que vamos a poner el valor de la componente acompañado del vector unitario Y, porque es el que acompaña a todo lo que se encuentra sobre el eje X, pero también tomando en cuenta el signo que tenía la componente o el sentido. ¿Qué sentido en ese caso tenía? Positivo. Entonces, por eso ponemos 1,5i. Recordemos que si no hay el signo adelante, ¿qué significa? Que es positivo. Entonces tenemos 1,5i, ¿ya? Y a más de eso, también vamos a colocar a continuación la componente en Y. La componente en Y, asimismo, acompañado del signo que va a representar su sentido y de su vector unitario J. ¿Por qué? Porque la componente en Y está ¿en qué dirección? En dirección del eje Y. Y todo lo que esté en dirección del eje Y va a estar acompañado ¿de qué vector? J. Entonces, por eso ponemos la componente en Y acompañado del signo que indica su sentido y con el vector unitario J. Entonces, nuestro vector, que en un inicio era este de aquí, en forma analítica es igual a 1,5i más 2,598j. ¿Ya? Hemos expresado nuestro vector con las componentes rectangulares, con el signo, con sus signos de acuerdo al sentido en el que estén, ¿ya? Y con sus vectores unitarios. Recuerden, para la componente en X le acompaña el vector Y. Para la componente en Y le acompaña el vector J. ¿Estamos claros con esto de aquí? Cuando perdimos tal vez por ahí en alguna parte, díganmelo nomás. Y vuelvo a repetir. Sí, chicos, por favor, díganme. ¿Estamos claros hasta aquí o nos perdimos por ahí? Háganmelo saber, por favor.
Sí, chicos, por favor. ¿Estamos todos claros? De mi parte, sí. Ya, gracias, Helen. Todo claro. Ya, gracias, David. Chicos, los demás, ¿estamos todos claros? Sí, sí, Ya, también. Esto gracias, ya lo Pedro. entendí. Ya, sí, muy bien. Bien, chicos. Entonces, en esto de aquí. Ahora, un vector que está expresado en forma analítica también puede ser expresado como punto. Como si ustedes recuerdan, nosotros podemos ubicar los puntos en el plano cartesiano. Nosotros a un vector también lo podemos expresar como un punto. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. El vector puede ser representado también como un punto coordenado, donde el primer elemento que nosotros le llevábamos los puntos cartesianos, que nosotros decimos, el primer elemento era X, el segundo elemento era Y. Aquí ocurre lo mismo, ¿ya? El vector puede ser representado como un punto coordenado, donde el primer elemento, lo que nosotros le llamábamos X, en el primero, va a estar la componente en X, ¿ya? Con su respectivo signo, eso sí. Es decir, con su signo de sentido. Si es que es positivo, va a estar con signo positivo. Si es negativo, va a estar con signo negativo, ¿ya? Entonces, como primer punto, como primera parte coordenada, podríamos decir así, va a estar la componente en X. O como nosotros decíamos cuando ubicábamos puntos. Primero X, luego Y. Lo mismo ocurre aquí en los vectores en forma analítica. Primero colocamos la componente en X con su signo, eso sí, no se olviden del signo, y después, en el segundo elemento, ponemos o colocamos la componente en Y, asimismo con su respectivo signo. Aquí no sé por qué se ha ido punto, es con su respectivo signo. En este caso, como nosotros nos fijamos, componente en X, ¿qué signo tenía? ¿Qué sentido tenía? Positivo. Por eso colocamos positivo. Coma. Ahora vamos a colocar la componente en Y. ¿Cuánto era? 2,598. ¿Con qué signo? ¿En qué sentido está? Positivo. Por lo tanto, con signo positivo. Y lo hemos colocado como si fuera un punto coordenado. ¿Alguna pregunta con esta segunda, con esta otra forma de poder expresar un vector? Chicos, ¿alguna pregunta? Háganmelo saber, por favor. Es importante que no nos quedemos con dudas o confundidos para poder después desarrollar los ejercicios. Ya parece que no hay dudas. Ya, entonces vamos con lo siguiente. Bien, eso en los vectores expresados en forma analítica. Entonces, ahora sí, nos dice, si se tiene el vector h, que es 127 metros por segundo y 230 grados, vamos a expresarlo en forma analítica. ¿Ya? Entonces, así mismo, actividad para ustedes. Vamos a expresar este vector en forma analítica. ¿Ya? Recuerden que se necesitan las componentes rectangulares y además de eso, como en ese caso está dado en forma trigonométrica, graficales, ¿no es cierto? Graficales para podernos dar en cuenta qué ángulo tenemos que utilizar, cómo van a estar los sentidos de las componentes, etcétera, para poderlo expresar en forma analítica. Adelante, chicos. Tenemos, para este ejercicio tenemos 4 minutos, ¿ya? 4 minutos. Recuerden, el gráfico no tiene que ser tan aproximado, sino lo importante es que ustedes sepan cuánto vale la magnitud y qué ángulo van a utilizar.
Profe, en este ejercicio hacemos de la misma forma, sacamos lo que habíamos hecho de Exacto. seno y todo Sí, eso. sí, exactamente, David. En este caso, como necesitamos en forma analítica, entonces, ¿qué necesitamos? Encontrar las componentes rectangulares y para las componentes rectangulares, como en este caso el ángulo es muy grande, necesitamos graficarle para poder visualizar, bueno, qué ángulo tenemos que utilizar, qué signos van a tener las componentes al momento que vamos a utilizarlas para la forma analítica y todo eso. Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, ¿qué tal vamos? ¿Ya? Ya mismo se acaba el tiempo. Muy bien, chicos, ¿cómo vamos? ¿Terminamos o todavía nos falta? Aún falta un poquito nomás. A ver, vamos a darles un minutito más, ¿ya? Démosle un minuto más para ver hasta dónde nos queda.
Mm, Bien, chicos. ¿Terminamos, por favor? Quisiera saber si logramos terminar o casi terminamos. Por favor, háganmelo saber. Sí, profe, si terminé, no, profe, casi terminé, o profe, no, me quedé por la mitad. ¿Ya? Chicos, por favor, háganmelo saber en este momento y procedemos a desarrollar el ejercicio. David, ¿qué tal vamos? Dicen calculé lo que son los ángulos y todas esas cosas, pero con respecto a si es que va hacia a un lado positivo o negativo, en eso estoy en duda todavía. Ya, muy bien, entonces ya vamos a revisarlo. Muy bien. Juan, ¿qué tal vamos? O sea, yo ya saqué la forma analítica. O sea, no Ya, sé muy si bien. A estará ver, bien. ¿nos podría ayudar a ver con la forma analítica qué valores sacó y después entonces comprobamos? ¿Qué valores sacó? Ya, a mí me salió los dos negativos Ya, ya, y me salió ya, menos 81,63 a ver, ya, menos 81,63, ya, y menos 97,28. ya, y menos 97,28. Ya, menos 97,28. Vamos a ver. A mí también me salió, profe, eso. Ya, muy bien, gracias, David. Bien, entonces vamos a ver. Muy bien, a ver, tenemos esto aquí. Ahora, voy a utilizar aquí las anotaciones, después igual les voy a pasar igual eso de aquí resuelto para poder hacerle más o menos que me salga bien. Ya, muy bien. Aquí tenemos nuestro eje coordenado, ¿no es cierto? Ya, ahora, nosotros sabemos que tiene una magnitud, un valor, digamos, un largo de 127. Pero antes de graficar el largo, ¿qué necesitamos? Graficar el ángulo, ¿ya? Entonces, para el ángulo, entonces vamos a medir, veamos. De aquí a acá hay 90, pero nosotros necesitamos 230. Vamos de aquí a acá, otros 90 que serían 180. Si nos pasamos hasta acá, es mucho, nos vamos a 270. Entonces, justo en este cuadrante, ¿no es cierto? En un ángulo un pequeñito hasta aquí. Entonces, ahí es en donde se va a encontrar nuestro vector, ¿cierto? El vector parte desde el origen hasta nuestra dirección. Más o menos hasta aquí. Ahora, ya, a ver, vamos a ver, así. Ahora, entonces, aquí nosotros sabemos que esto vale 230 grados, ¿no es cierto? No, muy bien, 230 grados. Pero ahora si nosotros nos fijamos, ¿qué ángulo vamos a necesitar? Este ángulo pequeñito, ¿no es cierto? Este ángulo pequeñito de aquí. ¿Qué valor va a tener? Veamos. Es muy similar al que hicimos delante, ¿no es cierto? Si todo esto vale 230 y hasta aquí vale 180, este ángulo pequeño de aquí va a ser igual a 230 menos 180. ¿Ya? Entonces sería, entonces, vamos a llamarle ángulo alfa, ¿ya? Ángulo alfa es igual a 230, 30 menos, 30 menos 180. ¿Qué valor nos da aquí?
Vamos de 180 a 230 y 50 grados. Entonces, tenemos un ángulo de 50, ¿no es cierto? Ya tenemos un ángulo de 50. ¿Y qué magnitud tenemos? ¿Cuánto mide el vector? 127. Entonces, nosotros sabemos que esto de aquí es 127. Ahora sí, ¿ya? Vamos a ver. Voy a dibujar aquí encima para que esté en forma de punto. Aquí, aquí. Muy bien. Ya, entonces nosotros ya. Hasta ahí llega el vector, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahora, si nosotros encontramos sus componentes, ¿cómo iban? Vamos a ver. Siempre la componente en X parte desde el origen hasta justo recto del vector, ¿no es cierto? Tenemos justo hasta aquí. Y la componente en Y parte desde el final del vector en X hasta el final del vector que estamos graficando. Entonces, aquí nosotros, ¿qué tenemos? Vamos a poner si pueden usar texto. Aquí está. Ya, muy bien. Entonces aquí yo tengo el componente h sub x. Vamos a ponerle así, ¿no? Ya vamos a ponerle. Y entonces aquí tenemos h sub x. Vamos a ponerle una letrita. Ya, h sub x. Y aquí tenemos, ¿qué pasó? Que no aparece la h. Bueno, vamos a ponerlo mejor con el lápiz. Muy bien. H sub x. Y acá tenemos h sub y. ¿Cierto? Ahora, veamos, ¿qué razón trigonométrica necesitamos para h sub x? H sub x con respecto a este ángulo es el cateto adyacente, ¿no es cierto? Entonces, ya después con la práctica vamos a ir viendo, sería h sub x es igual a ¿qué? A h por coseno de alfa, ¿no es cierto? Este ángulo se llamaba alfa. ¿Por qué? Coseno de este ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejamos el h sub x, que nos va a quedar h por coseno de alfa. Sustituimos los datos. 127 por coseno de 50. Profe, una pregunta. Sí. El ángulo no debería ser de 40. De 40, vamos a ver. Veamos, aquí tenemos 230, ¿no es cierto? 230 es todo hasta acá. ¿Ya? Y ahora necesitamos este ángulo pequeñito de acá. Vamos a ver, sería 230 menos 180. 230 menos 180 me sale que es un valor de 50 grados. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Sí, ojo con eso. A veces podemos tal vez confundirnos con los valores, a veces en una simple resta solemos equivocar. Ya eso no hay que decir, ya lo me equivoqué. Una equivocación hasta los más genios ocurre, no hay ningún problema. Entonces sería 127 por el coseno de 50, que nos da igual a un valor de 81,63. ¿Ya? 81,63. Listo. Vamos con la componente en Y. La componente en Y en este caso estaríamos utilizando ¿qué razón trigonométrica? Veamos. En este caso, con respecto al ángulo, la componente en Y es opuesto. Entonces, estaríamos utilizando seno, ¿no es cierto? Entonces, componente en Y es igual a la magnitud, que es h, por seno del ángulo, seno de alfa, ¿cierto? Seno de alfa. Entonces sería 127 por seno de 50. Entonces sería 127 por el seno de 50, que nos da igual a 97,28. 97,28. Ahora sí. En este momento, entonces, nosotros hemos determinado las componentes. Vamos a ver entonces, ahora veamos qué signos van a tener las componentes. Vamos a ver. HX, ¿en qué sentido está? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Ojo, ¿no es cierto? Sí, exacto, ¿no es cierto? Acá está el positivo, recordemos. Positivo acá arriba, negativo acá abajo, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. HX está en
sentido negativo. Entonces, al momento de expresarle va a tener signo negativo. ¿Ya? Y la componente en Y, ¿en qué sentido está? Negativo. Negativo también, ¿no es cierto? Porque estamos yéndonos para abajo. Entonces, ambos van a ser negativos. Pues ahora sí, al momento de expresar el vector H, entonces H va a ser igual, ¿ya? H va a ser igual a, comenzamos siempre con la componente en X, ¿no es cierto? 81,63, ¿con qué signo? Negativo, entonces sería menos 81,63. ¿Con qué vector unitario le acompaña la componente en X? ¿I o J? Y Y no es cierto, recuerden, el vector unitario Y es el que acompaña siempre a lo que es en X. ¿Ya? Y ahora, ¿qué signo nos toca poner? Ahora nos toca la componente en Y. ¿Qué signo tiene? Negativo. Entonces, menos. No, ahora sí, el valor de la componente, 97,28. ¿Con qué vector unitario? ¿I o J? J. J, ¿no es cierto? Porque J siempre acompaña a lo que es en dirección de Y. Eso sería en forma analítica. Y si fuera en forma de punto, es como colocamos en la parte de acá arriba, ¿no es cierto? La componente en X con su signo, como vimos que era negativo, entonces va con negativo. Y primero siempre la componente en X. Punto y coma. Después colocamos la componente en Y con su respectivo signo. Como vimos que iba a ser negativo, entonces menos 97,28. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, con esto de aquí? ¿Quedamos claros? ¿Alguna duda tal vez por ahí apareció? ¿Se confundió tal vez en algún paso? Háganmelo saber, por favor, chicos. Chicos, ¿sí alguien alguna duda, algo? Háganmelo saber. O digan, no, profe, sí, sí está claro. Ya, por favor, chicos. Vamos a ver. Parece, a ver, acá tenemos. Ya, gracias, Pedro. Bien, chicos. Entonces, vamos con lo siguiente. Vamos a ver. Ya. La cuestión es que, bueno, una vez de que le hago aquí, vamos a borrar todo, ¿ya? Ya, porque, bueno, esa es la cosa del Zoom. Dice con Zoom. Bien. Y después, igual, ya como les mencioné, ya vamos a, voy a subir la presentación, así mismo se suelta. Bien. Ahora, esto con lo que vimos acá, expresar, bueno, un vector en forma analítica. Ahora, nosotros a un vector, nosotros podemos multiplicarle por un escalar. ¿Alguien recuerda que era un escalar o una magnitud escalar? A ver, ¿qué era una magnitud escalar? Una magnitud escalar, a ver, ¿qué era una magnitud escalar? Vamos a preguntar a alguien, ya que nadie me responde. Vamos a ver con Helen. Helen, ¿nos podría hacer acuerdo que era una magnitud escalar? Son las magnitudes que quedan completamente determinados con un valor numérico. Podría ser Exactamente, ¿no el es cierto? tiempo, la temperatura y la longitud. Exactamente, ¿no es cierto? Gracias, Helen. Y gracias, Pedro, también nos dicen tienen solo módulo y unidad. Exactamente. ¿Ya? Eso eran magnitudes escalares. Ahora, cuando aquí nosotros hablamos de un escalar, como ya estamos hablando solo de un número, entonces nosotros a un vector podemos multiplicarle por un escalar, es decir, por un número, cualquiera. Ya tenemos un vector y ese vector nosotros podemos multiplicarle por un número cualquiera. Puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Si un vector es multiplicado por un valor escalar k, es decir, por cualquier valor, puede ser, como les mencioné, un número positivo, negativo, un decimal, una fracción, etc. Puede ser por cualquier número, el vector resultante será igual a. En este caso, tenemos un vector. Nuestro vector original es el vector L, ¿cierto? El vector L. En este caso, si nosotros nos fijamos, el vector está expresado ¿en qué? En forma de un punto, ¿no es cierto?
componente en X, componente en Y, ¿ya? Entonces, esto recuerden, es la componente en X, ¿ya? Esta es la componente en X, y esto de aquí es la componente en Y. Bien, si nosotros multiplicamos, entonces por eso ponemos acá, K por L. Si nosotros multiplicamos al vector L por un K, es decir, por un valor, un número cualquiera, que es un escalar, la respuesta, el resultado de esta operación va a ser igual a que esa constante o ese escalar que estamos multiplicando va a ser multiplicado por cada componente. Es decir, este K va a multiplicar a la componente en X y también va a multiplicar a la componente en Y. Esa sería la respuesta. Multiplicar esa constante por cada componente de nuestro vector. ¿Ya? Ese es el resultado de multiplicar un escalar por un vector. Dicho escalar se multiplica por la componente en X y por la componente en Y de nuestro vector. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Veamos, yo voy a hacer, vamos a ver, voy a hacer yo el primero y ustedes van a hacer el segundo. Entonces, nos dice que determinemos un medio C, es decir, un medio multiplicado por el vector C, si se sabe que el vector C es menos 17 y menos 16. Es decir, la componente en X o en X es menos 17 y la componente en Y es menos 16. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, el vector un medio C, entonces el vector un medio C es igual a un medio por la componente en X, que es menos 17. Ojo, aquí también tener en cuenta la ley de los signos, ¿cierto? Entonces se multiplica por la componente en X y también se multiplica por la componente en Y. Es decir, ese escalar llega a multiplicar a ambas componentes. En este caso es menos 16. Ya, vamos a ver, menos 16. Entonces, una vez con esto de aquí, entonces, el vector un medio C es igual. Vamos a ver, un medio por menos 17. Comencemos con los signos. ¿Qué signo tiene el un medio? Más, ¿no es cierto? Más por menos es menos. Ahora sí, un medio por 17, 17 medios. O que podemos expresarle en forma decimal, también, no hay problema. Listo, 17 medios. Coma. Ahora, ¿qué signo tenemos aquí? Más. Más por menos, menos. Un medio por 16, 16 medios. 16 dividido para 2, a 8. Entonces, el vector original que era menos 17, menos 16, si le multiplicamos por un medio, el vector resultante es igual a menos 17 medios, menos 8. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con eso de aquí del escalar por un vector? Sí, chicos, háganmelo saber. ¿Alguna pregunta? Porque con este tema vamos a terminar. ¿Ya? Entonces, solo realizamos esto de acá y terminamos. Ya, entonces, por eso quiero saber, ¿alguna duda hasta aquí en esta parte del producto de un escalar por un vector? No, profe. Ya, gracias, David. Bien, entonces, ahora sí, para ustedes, vamos a ver, en 2 minutos resolvamos este último de acá. Vamos a encontrar el vector 4K si se sabe que el vector K es igual a 12 y menos 8. 12 en componente en X, menos 8 en la componente en Y. Ya, gracias, Pedro. Nos dice, Pedro nos dice que sería 48 y menos 32. A ver, ya nos dicen que es 48 y menos 32. Ya, muy bien, gracias, Pedro. ¿Alguien que coincida con la respuesta de Pedro? Yo también saqué, profe, ese mismo resultado. Ya, gracias, David. Gracias, Helen. Muy bien, entonces dice que sí hemos coincidido con la respuesta. ¿Cierto? Ya, a ver, veamos, tenemos un chat más. Tenemos, gracias, Juan. Bien, entonces todos han sacado lo mismo. Significa que el vector 4K, ya, significa que vamos a multiplicar por 4 cada componente. El 4 es positivo, entonces sería 4, más por más, más. 4 por 12,
48. ¿Ya? Y más por menos, menos, ¿no es cierto? Ahora sí, 4 por 8, que es 32. Entonces, el vector 4K así igual a 48, menos 32. Bien, chicos. Entonces, eso de aquí, ¿ya? Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy en el producto de un escalar por un vector, ¿ya? En la próxima clase, o igual, si pueden ayudarme revisando esto de aquí, ¿ya? Para la próxima clase, incluso creo que también les añadir al final unos links de unos videos. En la anterior presentación también les añadí unos links de unos videos que los visualizaran, ¿ya? Entonces, el siguiente tema que ya vamos a ver son las operaciones entre vectores, ¿ya? Suma y resta de vectores, que es muy sencillo, se trabaja y la mayoría de los ejercicios en el examen, la mayoría de veces ya les dan los vectores en forma analítica, es decir, ya componente en X, componente en Y, y lo único que tienen que hacer es operar entre componentes para la suma y resta de vectores. ¿Ya? Eso de ahí. Y también están unos dos ejercicios de aquí, ya aquí nos dicen si se tienen los vectores A, bueno, son ejercicios de suma y resta. Chicos, por favor, entonces, que me ayuden revisando esto de aquí. Operaciones entre vectores de suma y resta. Es un tema muy sencillito, porque ya solo se trabajan con las componentes. Y, ay Dios, se detalló. Y también que tratemos de resolver este ejercicio de acá. ¿Ya? Vamos a tratar de resolver este ejercicio de acá. Dice, sabiendo que la resultante se encuentra en X, hallar el ángulo T. Si nosotros nos fijamos, cuando nosotros ya no tenemos a un vector que tiene un ángulo, sino dicho vector se encuentra directamente sobre los ejes coordenados, esto ya voy a subir, Pedro, en el drive, ¿ya? Esto ya le voy a subir en el drive. Muy bien, entonces, si nosotros nos fijamos, cuando nosotros tenemos a nuestro vector con un ángulo, ahí nosotros necesitamos encontrar su componente en X, su componente en Y. Pero ahora, ¿qué pasa cuando nuestro vector ya se encuentra sobre el eje coordenado? Directamente, si está sobre el eje coordenado, entonces directamente el valor de 80 en este caso sería su componente en X y no tendría componente en Y, ¿ya? Porque no hay la componente en Y que se esté elevando hacia algún punto, sino solo tendría en este caso componente en X. Por lo tanto, este vector en forma analítica solo sería menos 80i. ¿Por qué menos? Porque estamos en sentido negativo. ¿Qué valor tiene? 80. Y como ya está en el eje X, pues por lo tanto solo tiene componente en X. Y en este caso de acá, el vector que nos dice que tiene de magnitud 20, veamos, solo tiene componente en Y, ¿no es cierto? ¿Y qué sentido? Negativo. Entonces, este vector solo sería menos 20J. ¿Por qué? Magnitud 20. Y directamente su magnitud llega a ser su componente, pues no tenemos un ángulo para poder decir que vamos a descomponerle componente en X, componente en Y. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, vamos a dejar de compartir. Bien. Y entonces con eso vamos a terminar el día de hoy. De aquí me parece que tenemos, a ver, de aquí déjenme visualizar el horario. A ver, déjenme visualizar el horario, porque no estoy muy seguro de aquí cuándo nos toca. A ver. Vamos a ver. Vamos a visualizar de aquí cuándo nos toca la clase de, veamos, aquí está. Veamos, nos dice, veamos, esta semana, que fue de la 24 al 28, tuvimos matemáticas ayer y el día de hoy tuvimos física. Ya, la otra semana tenemos el miércoles virtual y el jueves física. Bien, chicos, entonces terminamos la clase del día de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Aquí está Juan Carlos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. hasta luego, profe, gracias. Chicos, cuídense, un buen fin de semana. Sí. Ya, entonces ahorita ya finaliza, Magista. Ya va.